topografía. Bien, aquí algunas consideraciones que se manejan para poder determinar estas pendientes. Y algunas de condiciones que nos están indicando para poder establecer la mejor longitud de estas pendientes o de estas rampas, ¿no? Ok, entonces dice, en pendientes ascendentes, la velocidad máxima que puede mantener un camión depende de toda la longitud de inclinación de la pendiente y de la relación peso-potencia, que es igual al peso bruto del vehículo dividido entre la potencia neta del motor. Ahí ya nos manifiesta algunas situaciones. Ok, y a partir de estas, de las figuras que hemos visto, determinar la longitud crítica de las pendientes ascendentes para un tipo de camino. Entonces, tenemos los elementos, tenemos cómo realizarlos, simplemente es basados en la topografía, basados en el tipo de camino, pues cuál va a ser la longitud crítica que nosotros podemos tener. Ok, ya tenemos nuestras tangentes, nuestras pendientes, nuestras rampas. Y entre cada rampa, pues tenemos que efectuar una curva vertical que permite el cambio de los diferentes porcentajes de inclinación que tenga nuestras rampas para poder hacer un cambio pues bastante adecuado y no tener cambios tan bruscos que nos produzcan accidentes y situaciones de inestabilidad en nuestro vehículo. Las curvas verticales no tienen una situación tan específica como en el caso de las curvas horizontales. Lo único que se requiere es que no tengan situaciones de acumulación de agua, o sea, un buen drenaje para poder establecer. ¿Qué se obtiene de estas curvas verticales? Pues vamos a decir que sería el punto de intersección y después determinar lo que sería nuestra distancia de la longitud de la curva. ¿Ok? Y entonces nosotros vamos a establecer los famosos puntos verticales de intersección, el P y B, y los puntos de el PCB o el PTB, dependiendo de los valores que tengamos ahí. Bueno, hay que leerlo. Y el recíproco de la longitud entre el valor A, que es la suma algebraica de los pendientes, nos va a resultar lo que sería el famoso K mayúscula, que es un coeficiente que nosotros vamos a utilizar para establecer este diseño de curvas. Bueno, esa es la curva en cresta. Vamos a tener dos tipos de curvas, en cresta y curvas en columpio, ¿no? Ahí vamos a ver más adelante las curvas en columpio y las curvas en cresta, donde se establecen longitudes de curva dependiendo de la velocidad de proyecto, de las cantidades de los porcentajes de pendiente o de la inclinación que tengan nuestras rampas para establecer estos diferentes puntos. Entonces, simplemente es obtener una curva que nos satisfaga el cambio de pendiente de entrada a pendiente de salida. Para poder, recuerden que las longitudes son de manera horizontal. No quiere decir que tengamos nosotros que hacer el recorrido de toda la curva, sino que se manifiestan de manera horizontal. Y entonces tenemos que la curva, la longitud de curva, va a ser lo que se represente de manera horizontal desde el PCB al PTB. Ya la posición donde empiece el PCB y donde termine el PTB dependerá de nuestro trazo, de nuestras pendientes. No equivale a distancias de ningún momento, sino equivaldrá de acuerdo a la pendiente que tengamos. Y a la mitad de la curva, ahí se producirá el famoso PIB. Ahí estará el PIB, donde tenemos la externa,
que es la que nos va a dar la distancia que tiene del PIB hacia la línea subrasante. Recuerden que estamos manejando subrasante como superficie de rodamiento. Ahora vienen los cálculos de cómo se tiene que hacer todo esto, pero lo más importante es definir lo que serían las longitudes mínimas de las curvas verticales, porque nosotros podemos tener longitudes más pequeñas, por decir en la parte superior, voy a hacer una curva, pero nos va a quedar una curva muy pequeñita, la cual va a tener problemas de visibilidad, problemas de comportamiento, sobre todo de manera segura, y la podemos hacer más larga. Esto que lo va a provocar, pues vamos a tener que tenemos mayor visibilidad, pero también va a depender del terreno natural, de las condiciones topográficas. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor opción? Para esto nos manejan lo que serían las longitudes mínimas de curvas verticales en cresta. Están basadas en criterios de las distancias de visibilidad. Puede ser la de parada, puede ser la de rebase, pero tenemos que ver cuál sería la mejor opción. Entonces, todas las curvas verticales están sujetas a la distancia de visibilidad, que nos va a representar una longitud mínima para circular de manera segura. Ok, lo primero que tenemos que entender es estos diferentes situaciones que tengamos de curva. De aquí nosotros vamos a encontrar los valores de AM. Tenemos pendientes positivas, siempre manejando en el sentido del encadenamiento de izquierda hacia derecha, para poder determinar en dónde está el PC y dónde está el PTB y PCB. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener lo que sería una pendiente de entrada y una pendiente de salida para poder determinar. Y entonces, aquí, recuerden que siempre va a ser la longitud de manera horizontal. Aunque aquí estamos viendo en el aspecto de que tenemos positivo, positivo, que esto no está al centro de la curva, pero está a la mitad de la longitud de la curva. Entonces, no irse con la situación visual, sino que es de manera horizontal. L sobre 2 siempre va a estar el PIB. ¿Ok? Entonces tenemos los casos positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, 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 positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, en curvas de cresta y en curvas de columpio. 3 para ambos casos. ¿Ok? La diferencia algebraica, repetimos, es la diferencia de entrada con restándole la diferencia de salida. Es muy importante esto para poder hacer nuestro trazo de manera adecuada. Lo importante, como dijimos, va a ser la longitud que va a tener la curva. Entonces, existen algunos datos, algunos factores que nosotros podemos utilizar para de diseñar estas ecuaciones. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el ejemplo de una longitud de curva en cresta, como sería utilizando lo que sería la longitud de visibilidad de parada. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace esto. Se va a considerar en primera instancia la distancia de visibilidad de parada y en algunos casos también podemos utilizar la distancia de visibilidad de rebase, pero esto, repito, dependerá de varias características. Entonces, para proyectos se considera una altura de ojo para que nosotros determinemos, que podamos ver al otro vehículo con una distancia segura a la velocidad del proyecto. No quiere decir que siempre va a ser segura. Si vamos mucho, muy rápido, pues esto ya se duplicaría o triplicaría esta distancia de visibilidad y entonces provocaría accidentes. Ok, entonces, considerando esto, tenemos que la distancia de visibilidad de parada debe de ser menor que la longitud de curva. Entonces, tenemos esta fórmula. Aquí está. ¿Ok? Para eso tenemos que calcular la distancia de velocidad de parada.
Cuando la distancia de visibilidad de parada es mayor que la longitud de la curva, utilizamos esta otra fórmula para determinar estas distancias. Ok, entonces aquí viene la situación, ¿cuál es la que tengo que usar? Entonces aquí viene siendo ya situaciones del diseño y criterios del diseñador. Tenemos aquí distancias de visibilidad de rebase, nos van a salir distancias más largas, etc. Todo, repito, dependerá del diseño, del tipo de camino y las características de operación que requeramos nosotros. Esas serían las fórmulas para las de cresta y de columpio, pues tenemos estas otras más acá. ¿Ok? Hay que verlas, todas estas características, para que nosotros podamos entender cuál será la mejor opción de que vamos nosotros a diseñar nuestros valores. Ahora, esas son las fórmulas y aquí nos vienen ya algunos valores ya establecidos para ser utilizados en nuestras curvas. Aquí nos dice para diseño distancias de visibilidad de parada en curvas de cresta y en columpio y nos da algunos parámetros. El parámetro, recuerden que es la división de la longitud de la curva entre la diferencia de pendientes. Entonces, si yo ya tengo el valor de K y sé cuánto es la diferencia algebraica, pues puedo calcular L. Y ya me da la longitud mínima requerida segura de mi curva, ya sea de cresta o de columpio. Tenemos aquí, estas están de acuerdo a la visibilidad de parada y estas están para la de rebase. Entonces, el criterio, ustedes lo podrán tomar el que dé mayor distancia, mayor longitud, pero las dos están ya manejadas para situaciones de seguridad. ¿Ok? Estas son en cresta y estas son en columpio, con las distancias de visibilidad de parada. ¿Cuáles utilizo? Es criterio el que vamos a tomar nosotros. Bueno, en algunos casos tenemos esta otra gráfica que me puede ayudar para encontrar estas longitudes de curva vertical, ya sea en cresta o en columpio. Entonces aquí tenemos esta gráfica donde voy a tener diferentes valores donde yo quiera manejar nuestra tipo de curva. ¿Ok? Aquí tengo otra, esta es en cresta y esta es en columpio. O sea, hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer nuestros cálculos de nuestras curvas. Cada quien tendrá su criterio para poder utilizar. Ok, este es el esquema de distancia de visibilidad en cruces a desnivel. ¿Okay? Pero esto ya es para otra cosa. Esto ya es otra situación. Bueno, aquí ya vienen casos más específicos donde nosotros vamos a trabajar esto. Bueno, esto es lo que nos maneja el manual de proyecto geométrico, nos da las fórmulas, nos da algunos elementos, algunas tablas con coeficientes que podemos utilizar nosotros para este diseño. ¿Ok? Mientras estemos mayores a la longitud de curvas críticas, que nos manejan aquí las fórmulas y los valores, estaremos dentro de nuestro proyecto de manera segura. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es determinar y se recomienda que se haga el análisis en una continuación de la tabla que hemos estado haciendo que se hizo de la ampliación. Nosotros podemos hacer también el análisis de estos datos, vamos a ver ahorita,
cuál sería la forma de hacer un cálculo de una curva utilizando una hoja de cálculo. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en este caso. Voy a poner aquí el pizarrón para que veamos cómo haremos este análisis. Ok. Lo primero que tenemos que tener son nuestras pendientes de entrada y nuestra pendiente de salida. O sea, ubicar los diferentes PIs de nuestro análisis. Ok, voy a poner aquí una curva de X y yo puedo determinar mediante los valores que yo determine de acuerdo al tipo de camino. Recuerden que aquí lo básico es el tipo de camino donde tengo situaciones de datos ya básicos y recomendados. Para esto requiero mi tabla donde me dicen cuáles serían los valores recomendados para las curvas verticales dependiendo del tipo de camino que yo estoy manejando. Entonces, yo tengo aquí mi tabla donde estoy viendo, me voy a amplificar esta parte, donde tengo curvas verticales y estoy hablando de un terreno montañoso de 80 kilómetros por hora y me dan valores de K en cresta y valores de K en columpio. Y me dan ya una longitud mínima. Aquí ya me están dando, me están ayudando haciendo mi análisis de la longitud mínima requerida para este tipo de curva, ya sea cresta columpio, con sus valores mínimos requeridos. Me dan los factores de K. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos ahí estos valores. Entonces yo anoto mis valores mínimos que me están manejando de manera general en mi análisis de diseño de curvas. Entonces vamos a hacer primero una curva en cresta. Vamos a ver si y después vamos a hacer una curva en columpio. Ok, entonces me dice los valores de K para cresta, de acuerdo a el manual, y me dicen que vale 43. Y en columpio me dicen que vale 31. Con una longitud mínima de 50 metros. Esa es la longitud mínima. No puedo tener valores de esto que me están indicando. Esto ya me lo dijo el manual. Yo lo puedo verificar, puedo hacer mis cálculos aparte y lo puedo verificar para que esté dentro de mi seguridad que yo quiero que tenga mi camino, ¿no? Entonces ya vi estos dos valores. Ahora, ¿qué es lo que voy a requerir? Vamos a ir anotando los datos que se van a ir requiriendo para cada caso de análisis. ¿Ok? Voy a poner ahorita los valores básicos de lo que estoy manejando en mi proyecto. Ok.
Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí el... Entonces me dice que yo tengo un camino tipo, A2, donde tengo K en cresta, igual de 43, y un K en columpio de 31, con una longitud mínima de 50 metros. Esto es lo que me dice mi manual. ¿Ok? ¿Qué datos voy a requerir? Primero, la ubicación del P y B. Entonces voy a tener una ubicación del P y B donde estoy manejando, que es igual a 0 más 140. ¿Ok? Se recomienda que todos los valores de intersección sean en estaciones cerradas para situaciones de mayor facilidad de diseño. Pero no siempre podemos hacer esto. Si tenemos situaciones ya en específico que no corresponda a este dato, pues no hay problema. Ok. Ahora, como estamos hablando de un alineamiento vertical, necesito la elevación del punto de 0 más 140. Y voy a decir que tengo 1873.78 es la elevación de este PIB. Es importante tener las elevaciones. ¿Por qué? Porque debo de manejar todo esto. Bueno, antes de irme a las curvas, que es algo que se me pasó mencionar, vamos a ver, antes de todo esto, voy a manejar lo que sería esta situación. Ok, estoy hablando de las tangentes o de las rampas. Me regreso a rampas todavía no nos vamos a... ¿Por qué? Porque esto es igual a tangentes, ¿verdad? Entonces, yo tengo un terreno natural, ok, esto que no les he mandado las elevaciones del terreno natural, por eso no se me pasó esto. Ok, aquí es el 0 más 3 ceros, y ahorita vamos a ver qué número le ponemos. Entonces, esto aquí sería tipo de camino. Dijimos que es una 2, ok. ¿Qué otro dato necesito del tipo de camino? Necesito la velocidad de proyecto, que dijimos que es de 80 kilómetros por hora. Y pendiente gobernadora nos maneja aquí 4%, y pendiente máxima nos maneja lo que sería el 6%. Esos son los datos que yo requiero para esta situación. Otro dato que yo requiero, y hay que calcularlo, ahorita por obvias razones de tiempo, yo voy a decir que la longitud crítica para mi tipo de camino va a ser igual a 400 metros. Este valor, esa reserva de calcularlo, ahorita no lo vamos a poner a calcular, ya lo vimos el día de ayer. Bueno, tengo 400 metros de longitud crítica y tengo que hacer mi camino. Yo tengo que partir de este punto, que aquí vamos a decir que sea y obviamente la elevación de la estación 0 más 3 ceros, ¿ok? Vamos a decir que sea 1000.00.
Yo estoy empezando mi camino en esta estación y desde ahí voy a empezar. Voy a decir que del punto A, o de 0 más 3 ceros, tengo yo aquí 0 más, perdón, 6 más 3 ceros, son 6 kilómetros. Vamos a decir que tengo el final en 6 kilómetros de distancia con una elevación de 1345.12. Aquí tengo que llegar porque es un punto fijo, la entrada de la calzada de una ciudad y estoy saliendo de otra población. Ok, y así es mi terreno natural y yo voy a manejar mi camino. Ya hice mi plano o alineamiento horizontal y voy a hacer lo que sería el alineamiento vertical. Entonces, tengo que partir de este valor de esta estación, desde este punto. Y debo de ir haciendo mi análisis. Como es un terreno montañoso, pero tengo una velocidad de 80 kilómetros por hora, tengo pendientes pequeñas debido a que el camino es A2, ¿ok? Entonces, si yo tuviera 1 kilómetro, si yo tuviera 1000 metros y voy a subir el 4%, ¿cuánto es lo que voy a subir? A ver, ¿quién me dice? Yo voy a subir, ¿cuánto en 1 kilómetro? En 1000 metros. ¿Cuánto sería lo que voy a subir de elevación? Entonces, yo aquí voy a tener una pendiente ascendente, tengo que subir. Entonces, tengo un valor positivo. ¿Cuánto subo? ¿Quién me dice cuánto voy a subir? Si tengo una pendiente gobernadora del 4 y una pendiente máxima del 6. 40 metros. ¿Ok? Pero como tengo una pendiente máxima del 6, para esto, obviamente, déjenme ponerle los cadenamientos de aquí abajo. Déjenme ver cuánto mide desde aquí hasta acá. Aproximadamente 16. Ok. Entonces, ay, perdón. Estoy poniendo la escala aquí aproximadamente.
Pues soy un cuadrícula, no es un cuadrícula. Entonces, aquí tenemos los cadenamientos. Aquí sería 0 más 3 ceros. 1 más 3 ceros. 2 más 3 ceros. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Así de manera rápida vamos a ir manejando los cadenamientos que tengo. Son 6 kilómetros y tengo que ir haciendo mi análisis. Entonces, si yo dijera que tengo una pendiente gobernadora de 4 y una pendiente máxima de 6, pero tengo 400 metros como longitud crítica, yo tengo que hacer distancias no mayores a 400 metros en una situación ascendente de grave situaciones de que no incurrir en situaciones de problemas. Entonces, si nosotros decimos que tengo, bueno, aquí fue muy alta la cota de 1300, estoy subiendo 300 metros. Voy a cortar todo el cerro, ¿verdad? Esto, como lo estoy inventando, sí es un poquito complejo, por eso no se puede inventar tan fácilmente. Ok, entonces necesito la escala vertical para poder definir estos valores. Ok. Bueno, y entonces yo voy a subir, aquí tengo vamos a poner una escala. Ok. Aquí vamos a decir que tengo 10.000. Y yo voy a tener que ir subiendo acerca de cada uno de estos. Va a ser de una situación de cada 10 metros. Así que serían 20, 40, 60, 80. ¿Okay? Cada línea es 10 metros. Para que tengamos más o menos cómo quedaría. Recuerden que 1 a 2000 y 1 a 200 sería la escala vertical. Ahorita yo no puedo hacer escalas aquí tan fácilmente. Bueno, entonces yo voy a hacer mi trazo y me dice que yo debo de tener esta situación. Entonces, más o menos la cota final estaríamos hablando de 10.035, por decir. Esa sería la cota final. Entonces yo necesito tramos que no sean mayores a 400 metros pero estos 400 metros están ubicados para una pendiente de 4%, por decir. Y yo voy a tener una longitud crítica por decir, de 300 metros para 6%, para que mi vehículo de proyecto pueda subir y no tenga más del 25% de disminución de velocidad. Repito, estos dos valores hay que calcularlos. Hay que calcularlos ya exactamente
manejados la velocidad del proyecto, tipo de camino y la pendiente que yo requiera. Bueno, entonces, si voy a manejar 400 metros como longitud crítica y voy a tener una pendiente ascendente, ¿cuánto sería lo que voy a subir en 400 metros? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto sería la, lo que voy a subir en 400 metros con el 4% y cuánto voy a subir en 300 metros al 6%? Porque yo necesito saber eso. Muchas de las veces para cuestiones prácticas nos dice que lo hagamos cada 20 metros. Y de esa manera, como nuestro esquema va a ser cuadriculado, nuestro plano va a ser cuadriculado, yo requiero saber cada 20 metros cuánto voy a ir subiendo. Y de aquí yo puedo determinar. Recuerden que estos valores dependerán si es que tenemos o no tenemos puntos fijos. Vamos a decir que en mi camino, aquí en el kilómetro 2 más 3 ceros, aquí tengo un punto fijo porque ahí tenemos la desviación a otro camino. Este es un punto fijo, porque en esta parte se enlaza a otro camino, y voy a decir que en este otro punto, en el 4 más 3 ceros, tengo otro valor de punto fijo, que es también para otra localidad. Yo no los puedo eliminar todos estos. Entonces, si yo hiciera esto, como primer paso, pues yo estaría hablando de una pendiente de, obviamente yo debo tener las elevaciones de estos dos puntos. Vamos a decir aquí que tenga la elevación de 45 y aquí la elevación de 50, 51. ¿Ok? Son puntos fijos que ya tengo las elevaciones. Si yo sacaría 2 kilómetros de tangente hasta que suba 45 metros, pues estaría yo en contra de lo que me está diciendo esta situación de la longitud crítica, porque ya tengo eso. Pero yo tengo que llegar a este punto a fuerza, este punto lo tengo que llegar a fuerza. Pues aquí viene siendo de que tenga yo tramos de 6% y tramos de 4%, para poder establecer que yo llegue a ese valor. Entonces, estaría yo hablando de esta pendiente que estoy subiendo 45 metros. ¿Qué porcentaje, aquí la pregunta, qué porcentaje tengo de inclinación? Para poder definir. Si este porcentaje es menor que estos valores, pues yo tengo que calcular lo que sería la longitud crítica para ese porcentaje. Entonces, si no llega a suceder que ese porcentaje me diga, tienes el 2%, por decir, que no es cierto, tienes el 2%, y para 2% necesitas 1500 metros, por decir, ¿ok? Entonces, yo puedo establecer lo siguiente. Esto es un ejemplo ahorita sin ningún cálculo. Entonces, si me dicen, si el 2% me da 1500 metros
y yo tengo 2000, pues no cumplo con esta especificación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es que yo tenga una pendiente menor al 2%, a los 1500, ¿ok? Y después hacer una pendiente mayor que me va a dar los 500 metros, ¿ok? Yo no puedo tener la línea azul porque no subirían los vehículos, porque es mucha longitud. Entonces buscaría una pendiente menor y después agregaría una pendiente mayor sin que rebase lo que sería el 6%. Esto es lo máximo que puedo tener, 6%. Entonces, de esa manera yo puedo ir haciendo mi trazo de mis pendientes, ¿ok? Si no tuviera punto obligatorio, pues a lo mejor me iría a la pendiente máxima hasta donde llegara y después empezar. El objetivo es hacer trazos lo más apegado al terreno natural, pero muchas de las veces por el tipo de camino, pues no lo puedo hacer porque ya me está obligando a datos obligados, o sea, ya me está diciendo que no puedo rebasar el 6% y mi camino debe de tener por lo menos una pendiente general de 4%. Puedo hacer pequeñas rampas, ¿sí? Si digamos yo quiero hacer pequeñas rampas, yo puedo empezar con el 6% y después le meto menos del 6%, obviamente me va a dar más longitud, después puedo tener otro y después una menor. Entonces, todo dependerá de la longitud crítica que tengamos basado en los datos de lo que es las pendientes gobernadoras y las pendientes máximas. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? En el caso negro, pues voy a tener pendiente más grande, 6%, no rebaso la crítica, bajo la pendiente, aumenta la longitud hasta donde llegue y después vuelvo a subir un poco más para llegar a el punto obligado de mi camino. ¿Ok? Salvo condiciones especiales de que no pueda llegar a esa elevación, yo puedo incrementar un poco más la pendiente, pero solamente casos especiales donde tenga tramos muy pequeños con pendientes muy altas, sin llegar a rebasar una condición de que los vehículos no puedan subir. De esa manera yo puedo hacer este análisis. Aquí puede ser que me permita hacer una línea horizontal en todo esto. Pues lo hago así. Pero lo más conveniente es que yo vaya haciendo algunas curvas que vayan manejándose lo más apegado a nuestro terreno natural. ¿Ok? Entonces podemos hacer varios aspectos. ¿Qué otra cosa se debe de observar en el trazo de este camino, en el aspecto vertical? Nos dice por cuestiones económicas. ¿Y qué es eso de cuestiones económicas? Que tengamos volúmenes de corte que sean muy similares a los volúmenes de terraplén, lo más apegado posible, en primera instancia. Aquí estoy viendo que tengo mucho corte, entonces tengo mucho material que voy a cortar. Y entonces aquí tendríamos que ver qué es más caro, el corte o el terraplén. Aquí estamos hablando de dineros. Entonces, como ven, hacer el trazo
pues sí tiene sus problemillas debido a que debemos estar bajo varios aspectos. Primero, el técnico, que serían las pendientes, las longitudes críticas, basados en el tipo de camino, la velocidad del proyecto. Y por otro lado, estaríamos en situaciones económicas, que sería lo más conveniente. Hacer mucho corte o hacer mucho terraplén. Pero aquí, ¿quién es el que manda más? ¿Quién es el que va a tener mayor peso? Pues el que va a tener mayor peso es el tipo de camino. El tipo de camino es el que va a tener mayor peso para poder determinar cuál sería la mejor opción. Entonces hay que hacer varios análisis, varios trazos, donde yo pueda obtener la mejor opción. No nada más es unir por unir puntos, sino que ir viendo las situaciones de las longitudes críticas de ascenso y descenso, obviamente también, ¿no? Para evitar situaciones de seguridad. Bueno, entonces hay que determinar cuál sería la mejor propuesta y ir estableciendo todos los P y Bs de cada una de las curvas que yo esté manejando con su cadenamiento y su elevación. ¿Ok? Entonces, ahorita no puedo hacer nada porque yo necesito mandarles el perfil, las cotas del perfil del terreno natural. ¿Ok? Y ya con base en eso, ustedes van a determinar cuál sería la mejor opción. Se me pasó a enviarles esos datos. ¿Ok? Lo voy a anotar de una vez para enviar estos valores. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ok, entonces continuamos el día de mañana acerca del alineamiento vertical. Yo ya me quería ir a curvas, pero todavía no, todavía falta mucho de esto. Ok, pues vámonos, nos vemos el día de mañana. Voy a mandar ya la información para que dibujen su perfil y empiecen a hacer propuestas de cuál sería la mejor opción de su trazo. En el perfil les voy a colocar puntos obligados que deben ustedes de utilizar para hacer su trabajo. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos. Hasta luego, ingeniero.